Cómo manejar los CPDs como herramienta de selección para el mejoramiento del ganado bovino productor de carne. Presentación realizada por el médico veterinario zootecnista Carlos Ignacio Ortiz Espinosa, de CRI México el año 2016, actualmente Genex. Como sabemos, ha existido toda una evaluación en la medida de los rasgos del ganado bovino productor de carne. A inicio se medía básicamente las ganancias diarias promedios, lo cual llevó a que se determinen dentro del hato las variaciones de estos datos de ganancias promedio, que luego evolucionaron a valores de cruzamiento estimados. De ahí en adelante se determinaron las diferencias esperadas de la progenie para finalmente y de manera ya más actualizada determinar en valores económicos monetarios los índices bioeconómicos. La Asociación Angus Americana en el verano del 2017 determinó que se cuenta con 254.057 toros registrados en esta asociación, lo que determina más de 15 millones de pedigrís con 600.000 registros de pesos al destete. Recordemos también que la determinación de los CPDs genómicos considera los pedigrís, los resultados o la performance productiva de los toros, los resultados de las pruebas genómicas, como la base de datos de la progenie. A continuación, usted puede ver cada uno de los EPDs, los cuales representan las características o los rasgos de importancia considerada. Como veríamos, el 1% de los toros de la raza Angus para cada ejemplo relacionando al EPD. Tenemos en este sentido la facilidad de parto directa, la facilidad de parto materna, el peso al nacimiento, el peso al destete, el peso al año, la habilidad de producción de leche, la altura al año o la alzada al año, el peso maduro, la altura a la edad adulta, el consumo de materia seca, la docilidad del animal, la preñez de las vaquillonas, la circunferencia escrotal, la habilidad de marmoreo, el área del ribeye en la carcasa, la grasa en la carcasa, el peso en la carcasa y la ternura o terneza de la misma. ¿Qué son entonces los CPDs? Simplemente son las diferencias esperadas en la progenie. Es un valor genético que proporciona de la mejor manera en que se comportan los toros por diferencia en la producción de su descendencia. Es la capacidad de un toro de transmitirle a su descendencia un determinado valor productivo. Recordemos que los CPDs combinan el valor de la descendencia, de su pedigree y de la información individual del toro. La información utilizada para su cálculo es la progenie, la genealogía, es decir, los valores de los ancestros, la progenie de los ancestros, los registros de su desempeño individual, las correlaciones genéticas entre los rasgos y se usa para expresar un valor a cada rasgo en libras o también puede ser expresado en porcentaje. El desempeño vitalicio de un becerro Angus se basa en registros de servicio, en información de las vacas, en los resultados de los diagnósticos de preñez y en los datos de los partos. Una medida de las diferencias esperadas en desempeño y la progenie de un toro cuando es comparada con el promedio y la progenie de los toros evaluados dentro de la raza. En ese sentido, por ejemplo, acá tienen un ejemplo bastante claro de lo que es la evaluación de un Brangus activo, ¿no? Entonces ven ahí cada uno de los rasgos y los valores de EPD de cada una de las características de importancia. Como por ejemplo para este toro Brangus de nombre Doc. Los CPDs están basados en su desempeño actual, en el desempeño de la progenie y en el desempeño de sus parientes. Este es un ejemplo de otra raza, por ejemplo, Charolais, del toro Bridger. Vean ustedes, la primera pila corresponde a los valores EPDs para cada una de las características de importancia o los rasgos específicos de este toro de la raza Charolais.
¿Qué son las siglas ACC? Refieren a la exactitud. Nos refieren a la confiabilidad localizada del EPD que estamos evaluando o considerando. El rango de valores ACC de cada uno de los EPDs puede ir de 0 hasta 1, donde 1 es la medida más alta y 0 la medida más baja. Entonces, en ese sentido, podemos calificar que las variables o ACC bajas serían de 0 a 0.50. Los de valores medias serían de 0.51 a 0.70 y los que tienen valores de exactitud alta de 0.71 a 1. Aquí ven un ejemplo de los análisis de resultados de la prueba genómica Charolais, no del toro llamado Plain. Entonces pueden ver acá los resultados de los EPDs, los rasgos de EPDs, y acá los valores ACC o la exactitud de SPD. 78 para la facilidad de parto se considera alta, en el peso al nacimiento 0,92, en el peso al destete 0,88, en el peso al año 0,85, su valor de exactitud, en su habilidad de leche 0,80 y así sucesivamente para el resto de rasgos en la circunferencia escrotal 0.76, por ejemplo. Entonces nos dan la exactitud de este valor de EPD específico. Heredabilidad. La heredabilidad es alta cuando va en el rango de 40 a 60%. Permite trabajar por medio de la selección o, mejor dicho, es más fácil trabajarla a través de la herramienta de selección. Una heredabilidad media se considera de 15 a 40% y una heredabilidad baja, todos aquellos rasgos que tienen un valor inferior a 15% en términos de heredabilidad. Es decir, cuando hay una heredabilidad baja, hay que mejorar el ambiente, otras herramientas genéticas basadas en otros métodos de selección y cruzamiento serán posiblemente más efectivas y determinarán mayor progreso genético que simplemente una herramienta de selección. En ese sentido, tenemos distintos rasgos que tienen distintos coeficientes de heredabilidad. Los rasgos de salud tienen heredabilidad baja, los rasgos de producción tienen una heredabilidad media y los rasgos del tamaño corporal tienen una heredabilidad alta. Aquí tenemos un cuadro que clarifica más adecuadamente lo anteriormente dicho. La estatura tiene una heredabilidad de 42, el peso al nacimiento 39%, el peso al año 38%, el peso de la res 34%, el marmoleo 35%, mientras que por ejemplo la facilidad del parto tiene 18%, el peso al destete 28%, la facilidad de parto materno 19% y el porcentaje de corte 0.26. Rasgos relacionados con facilidad de parto. Tenemos el CED o facilidad de parto directo, la facilidad con que nacen las crías de un toro y se expresa como porcentaje de partos no asistidos. El CE o facilidad de parto es para la raza cimental, utilizado para la raza cimental, mientras que el EPD-CED o facilidad de parto directo es el que ustedes encontrarán en las razas Angus, Angus rojo y Hereford. El CETM o facilidad de parto total materna. También tenemos el CEM y el MCE o facilidad de parto materna, que indican la facilidad que tendrá en su primer parto las hijas de este toro. Un valor mayor nos indica una mejor facilidad de parto. El CEM se utiliza en Angus y Angus rojo, mientras que el CETM en Hereford y el MCE en Simmental. El BW o peso al nacimiento, peso al nacer, nos indica el peso al nacer de la progenie de un toro cuando es comparada con el promedio de la raza. Está expresado en libras.
El peso es tomado de las primeras 24 horas de vida del ternero. Aquí un ejemplo de un toro denominado Worldwide. Posiciones en facilidad de parto, tanto para Angus, Angus rojo y Hereford. Dentro del mejor 10% de la raza en bajo peso al nacer. Dentro del mejor 60% de la raza en bajo peso al nacer. Por encima del 10% más bajo en la raza en bajo peso al nacer. Y dentro del 10% más bajo de la raza en bajo peso al nacer. Efectivamente, lo más adecuado o lo más buscado será aquellos que se encuentran dentro del mejor 10% de la raza. Es menos deseable conforme nos ampliamos este valor de EPD, si este se encuentra en el 60% o en el 10% más bajo de la raza, que ya serán valores posiblemente no deseados. Un toro puede ser empleado en vaquillas, dependiendo entonces de qué tan fácil de parto este toro sea. Un toro que puede ser empleado en vacas con mínima asistencia de espera. Un toro que se espere de crías con altos pesos al nacimiento. Rasgos relacionados con velocidad de crecimiento y desarrollo. El WW o peso al destete predice la habilidad del toro para transmitir el crecimiento al destete de su progenie a 205 días. También es expresado en libras. El peso al año o YW mide los pesos ajustados de la progenie de un toro comparados con el promedio de la raza y expresado también en libras. La habilidad lechera o simplemente leche, milk o leche, mide el rendimiento ganado antes del destete por los terneros, expresados en libras de peso del ternero. Toma en cuenta el ambiente al momento de seleccionar por este rasgo. Es importante entender que no mide directamente la capacidad productora de leche de la vaca, sino mide la capacidad de levante de los terneros hacia el momento del destete, asumiendo, lógicamente, que en este sentido los terneros solo tienen influencia de la leche materna. Por eso es que es tan importante tomar en consideración el ambiente al momento de seleccionar este rasgo. El EPD-TM o materno total, MWW o peso al destete materno, MIG o crecimiento y leche materna. Mide la habilidad de un toro para transmitir leche y la tasa de crecimiento a través de sus hijas. TM se utiliza en las razas Angus rojo y Charolais, MWW en la raza Simmental, MIG en la raza Hereford. RADG se refiere a la ganancia diaria promedio residual en Angus. Es la cantidad ajustada de ganancia post-destete en la progenie futura, expresada en libras. Se da como resultado de un constante consumo de alimento. ADG se refiere a la ganancia diaria promedio en Simmental. La diferencia está dada en libras de la ganancia diaria esperada entre la progenie de un animal durante el periodo de alimentación post-destete. Recuerde, es la diferencia de la ganancia diaria esperada entre la progenie de un animal durante el periodo de alimentación post-destete y siempre se expresa en libras. Como en este caso ven a este hermoso ejemplar cimental americano de color negro, llamado Bulletproof. Ven que el valor del EPD de ganancia diaria es 0.23 con un valor ACC de 58. Rasgos relacionados con la fertilidad y con la energía de mantenimiento. Tenemos la fertilidad del toro. Por ejemplo, en este toro de nombre Ten Speed, ¿no? Es uno de los mejores 10 toros en esta característica de fertilidad.
Es un toro que también resalta en lo que se refiere a sus resultados de performance, a su estructura en lo que se refiere a patas y pezuñas, y sería una excelente elección para un ganadero que quiere introducirle características de fortaleza materna, de fenotipo y de mérito de la carcasa en un solo individuo. Este ejemplar, Ten Speed, es al mismo tiempo determinado como PreCheck 107 y tiene una confiabilidad de 71%. Los rankings de PreCheck. La doctora Patty Hutton, que es la presidenta y la administradora general de la compañía de ganadera Heartland, nos dice que si uno mide o determina los pros y los contras de dos toros al momento del servicio, siempre será mejor o siempre ganará el que tenga el mayor valor de pre-check. Con pre-check tiene usted que llevarse este mensaje implícito en su manejo operativo. Y es que PreCheck nos da una gran calidad de datos actualizados obtenidos por ultrasonido mensualmente. PreCheck se utiliza como parte de un criterio de selección. Mide la fertilidad del toro y no la de la descendencia del toro. El EPD-SCCR o SC está determinado para la circunferencia escrotal. Mide la circunferencia testicular ajustada al año, relacionada con la capacidad de producir semen por el toro específicamente. Este se expresa en centímetros. HPG o preñez de las vaquillas y ME o energía de mantenimiento. HPG describe esa diferencia porcentual de probabilidad de que la progenie hembra de un toro se preñe a los 2 años, es decir, está midiendo la fertilidad de las hembras. Mientras que la energía de mantenimiento o ME describe la diferencia en las necesidades de energía de mantenimiento de las vacas maduras y está determinada o trabajada solo para Angus y Angus. STAY o permanencia es una predicción de las diferencias en probabilidad porcentual de que las hijas de un toro continúen produciendo después de los 6 años de edad. Es una medida de fertilidad sostenida, calculada solo para Angus rojo y para Siemens. Otros rasgos en las hijas y hatos es la altura y el peso adulto o el peso maduro. MKH en hatos, MKD en hijas. MKH indica el número de hatos de donde provienen las hijas reportadas. MKD refleja el número de hijas con datos de peso al destete de su progenie. MW o peso maduro y MH o altura madura. MW es el predictor de la diferencia de peso cuando maduran las hijas de un toro comparadas con las hijas de otros toros. Y MH es el predictor de la diferencia en la altura cuando maduran las hijas de un toro comparado con las hijas de otros toros. Rasgos relacionados con la calidad del canal. Tenemos la calidad del canal que puede variar desde 950 libras hasta 550 libras. La calidad de los cortes y la calidad de la presencia de grasa. Los EPDs de canal entonces son uno que se evalúa con ultrasonido y que fue iniciado desde el año 1998, que tiene 630.794 registros acumulados hasta desde el 2016.
datos concernientes a 53.950 toros que han dado EPDs 1.074.545 valores de EPDs. En ese sentido, tenemos el marmoleo MB o MARP, que simplemente son las partículas de grasa distribuidas en el tejido muscular. Se evalúan en la área del ojo del lomo o ribeye entre la 12ª y 13ª costilla. El puntaje ajustado al marmoleo de la progenie de un toro. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos da los grados de calificación. En ese sentido, tenemos el grado premium o más alto valor, el prime, el grado choice, el intermedio, y el grado select, que es un nivel más bajo. Porcentaje IMF o grasa intramuscular. Viene a ser la diferencia en la progenie de un toro para el porcentaje de grasa intramuscular en la costilla. Se utiliza en Hereford y es un indicador del marmoleo del canal. Como ustedes pueden ver acá, la grasa intramuscular, ¿no?, que se va fijando entre la carne. REA o RE, que es el área del ojo del lomo o el área del ojo del bife. Es el área del ojo del lomo ajustada de la progenie de un toro, medida en pulgadas cuadradas, ¿no? Se toma esta área referencial y se mide en pulgadas cuadradas. El REA o RE, área del ojo del bife, también es el área del ojo del bife ajustada de la progenie del toro en función a las medidas siguientes, como expresa la fotografía, esta longitud A, esta longitud B, para determinarla en su valor pulgadas cuadradas. FAT o grasa o BF o grasa dorsal es el grosor ajustado de la grasa a la altura de la 12ª costilla de la progenie de un toro. Está expresada también en pulgadas cuadradas. Miren acá, este grosor a esta altura, 12ª costilla, es el grosor de la grasa de cobertura, que es la que se mide. CW o peso del canal está expresado en libras y los pesos ajustados de las canales de la progenie de un toro es lo que básicamente determina el CW. Mientras que CSHR o fortaleza del corte, fuerza del corte en algunos lugares, determina las libras de fortaleza requerida para obtener un corte de carne. YG o grado de rendimiento. Está expresado como una pequeña diferencia de las unidades del grado de rendimiento. Los valores negativos son los más deseables. Miren acá, en este ángulo rojo llamado tip end, las características del YG y del CW específicamente para sus valores de EPDs. Índices económicos en Angus. Tenemos el dólar EN. Tenemos aquí en los valores de índices económicos el dólar W, el dólar F, el dólar G, el dólar QG, el dólar YG y el dólar B. El dólar W se refiere al destete, el dólar F se refiere al feedlot, a la capacidad de engorde, GREED, el dólar G, eh, a la capacidad de la carne, ya entramos entonces a calidad, el dólar QG, a productividad, el dólar YG, y a carne, el dólar B. El dólar EN, o valor de energía de las vacas, calcula las diferencias en los requerimientos de energía de la vaca. Está expresado en ahorro en dólares por vaca por año. Valores más altos son más favorables y este EPD se calcula solamente para Angus. El dólar W, valor del ternero destetado,
Es un valor del índice expresado en dólares por cabeza solo para Angus y es la diferencia promedio expresada en el rendimiento de la progenie futura por mérito antes del destete. El dólar F, o valor de engorde, calcula este índice una diferencia de dólares esperados por cabeza en el rendimiento esperado de la progenie en su mérito después del destete. Se usa WW y YW para el cálculo y está determinado para ambos. El dólar G, valor del grado de rendimiento, combina el grado de calidad y el grado del rendimiento, se usa solo para Angus, que son los componentes claves, el producto final de los CPDs de la canal, de los CPDs por ultrasonido, que dan el grado de calidad y el grado de rendimiento. Valor de engorde o dólar F, valor de rendimiento o dólar G, se conjugan en el valor de la carne o dólar P, que es la diferencia en dólares por cabeza. El dólar B, o índice de valor de carne, no viene a ser más que la diferencia del valor en dólares promedio esperado por cabeza del rendimiento de la progenie luego del destete y el valor de la canal. Se calcula solo en Angus. El BMI o índice materno-baldi. Los toros Hereford usados en programas de cruzamiento rotacional en vacas y vaquillas con base Angus. El BII o índice de influencia Brahman. Toros Hereford usados en programas de cruzamiento rotacionales en vacas y vaquillas con base Brahman. El índice pone más énfasis en rasgos que son diferentes en la raza Brahman. Y aquí tienen una fotografía de las características de estos ejemplares utilizados al cruzamiento. El CHB o Certified Hereford Beef Index, el índice de certificación de carne Hereford, es un índice terminal de toros donde son apareados con aquellas vacas provenientes de cruces de razas británicas. Rasgos relacionados a la ausencia de cuernos, o PP, y al color de la capa. En la tabla 1 tienen ahí los distintos colores muy comunes y básicos en las distintas razas de carne. Por ejemplo, negro completo está presente en el Angus, en el Brangus y en el Changus. Rojo está presente en el Hereford, en el Lincoln Red, en el Angus rojo, en el Red Pole y en Santa Gertrudis. Rojo y negro está en el Balancer, en el Gellview, en el Limousin, en el Inflex, en Cimental, en Salers y en Simangus. Blanco o crema en Charolais. Pelos claros con pigmentación oscura en la piel las tenemos en Brahman, en Brownview, en Brown Swiss, en Jersey, en Nelor. Ganado manchado los tenemos en Belted Galloway y Holstein. Y colores combinados y roanos los tenemos en Beastmaster, en Bradford, en Longhorn, en Maine Anjou y en Sorghorn. La homocigosis de los cuernos. Acá tenemos un individuo donde el 100% de su descendencia va a ser acorne, pollet, porque tanto el padre es acorne y la madre es heterocigota. Es decir, el padre es homocigota acorne, la madre es heterocigota acorne, toda la descendencia será acorne. Cuando son heterocigotas, este, otorgan un gen con cuernos, ¿no? Que sería este de acá en el caso de la madre. Doblemente sin cuernos, tenemos acá un valor heterocigota para el padre, heterocigota para la madre, y miren aquí la proporción. En este caso, este individuo con los datos P minúscula, será el único de la descendencia que tendrá presencia de cuernos. Los 3/4 partes de la descendencia serían acornes y solamente este individuo tendría cuernos. Ven acá otro ejemplo, el caso de la madre totalmente con cuernos, el padre sin cuernos y ven la distribución nuevamente
que es toda la descendencia acorde. En el caso del color negro, representado por la letra B mayúscula, si tenemos que el padre es homocigota para las características B mayúscula y la madre es heterocigota, tendremos esta descendencia, ¿no? 100% de individuos con el pelaje negro. Si el padre es heterocigota y la madre es homocigota para la característica, tendremos esta distribución en la descendencia, en los cuales algunos serán ruanos, barrosos, rojos o amarillos, ¿no? Se irá diluyendo las condiciones y las características del color negro. Utilizando todos los datos disponibles y la tecnología para hacer la mejor decisión de selección. Entonces, en ese sentido, el Cow Sense and Science, es una ciencia y es una actividad técnica. El significado de la evaluación a través de registros de producción de las madres, de la corrección estructural de los componentes de patas y pezuñas, de las mejoras en ubres, de la fidelidad muscular, de la fertilidad y de otros rasgos a través de las pruebas genómicas con chips o SNPs HD de 50K, lo cual ha generado el incremento de la exactitud de la predicción genética en animales jóvenes para los 14 rasgos relevantes económicamente y nos ha dado una mayor exactitud de la selección en animales jóvenes en una población. De esta manera, podemos decir que los datos o los resultados son consistentes en la producción de los becerros, que el mejoramiento genético y el progreso va a ser sostenido en el tiempo y se va a direccionar hacia un objetivo específico, permitiéndonos optimizarlo y nos permite también incrementar en libras al destete, transmitiéndolas a su descendencia, heredándolas y garantizándolas a las futuras generaciones. Finalmente, quisiéramos decirles que muchas gracias por haber escuchado esta presentación. Esperamos que haya clarificado muchas de las ideas concernientes a los CPDs y al uso de esta herramienta en el proceso de mejoramiento genético. Y al mismo tiempo los invitamos para que sigan en el desarrollo del curso de reproducción y genética de GenXCDP Perú, para que puedan así clarificar más sus ideas y orientar adecuadamente cada uno de sus programas de mejoramiento genético. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.